¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes? En Nativa nos conecta, esto es Pulso Informativo y como todos los viernes arrancamos Pulso Laboral. Vamos a conversar con César Soberón, secretario de prensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Y el tema tiene que ver con el asunto coyuntural que nos arrastra todos los días y nos causa temor cuando salimos de casa. Pero incluso en la propia casa también se producen asaltos. Estamos hablando de la inseguridad ciudadana, de la necesidad de paz de nosotros los peruanos. Esto nos recuerda, esto que estamos viviendo, la época del terrorismo, cuando teníamos rostros psicoseados mañana, tarde y noche por lo que nos podía pasar a nosotros o a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Justamente la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, que vive en carne propia esta situación porque matan trabajadores del sector, matan dirigentes del sector, ha planteado una movilización denominada contra la delincuencia y por la paz para el 24 de octubre. ¿Cómo está, César? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, Rodolfo, por permitirnos el espacio para poder difundir las acciones que estamos realizando los trabajadores en construcción civil frente a la ola de violencia que está afrontando el país y donde, bueno, ahora vemos a los trabajadores transportistas también, a los empresarios del transporte viviendo esta problemática que ya veníamos denunciando de los trabajadores, los gremios de construcción civil, pero lamentablemente las autoridades no están tomando cartas en el asunto, no están cumpliendo su rol tutelar sobre la ciudadanía. Y esto es lamentable, nos obliga a tomar decisiones cada vez más estructuradas porque esto debería resolverse con inteligencia policial, pero parece que al propio gobierno no le está interesando este problema. Ahora, este paro del transporte resulta gravísimo, ¿no? Porque paran los transportistas y se para el país casi. Ese es uno de los grandes problemas que son el resultado de una mala gestión, políticamente hablando. Aquí miren lo importante y relevante de lo que está sucediendo con el sector del transporte. Los empresarios del transporte están sufriendo en carne propia lo que sufrimos el conjunto común de la ciudadanía a nivel nacional. Ya no solamente extorsionan a trabajadores en las obras de construcción civil, los matan también trabajadores dirigentes, matan empresarios y profesionales de la construcción. Hemos visto cómo en Sullana hace unos días han asesinado a 2 jóvenes ingenieros, a una topógrafa, en el marco de esta ola creciente de extorsión que hay. Y hoy en el transporte público de Lima esencialmente vemos cómo desde el cono norte estas bandas que se han afincado frente a la vista y paciencia de las autoridades siguen teniendo una estela de impunidad. Aquí nosotros hemos llamado al Ministerio del Interior, al gobierno, a que tomen cartas en el asunto. Y no lo venimos diciendo desde ahora, lo venimos diciendo desde hace muchos años y casualmente el 19 de diciembre del año pasado, los trabajadores en construcción civil y los empresarios de diversas actividades económicas realizamos una movilización. Y le dijimos al ministro de aquel entonces y al gobierno que tienen que tomar cartas en el asunto, que desarrollen inteligencia policial. Ya han pasado varios meses, ya estamos en septiembre, ya finaliza septiembre y no vemos que haya acción eficaz. Ahora, los ministros dicen ya y se reúnen en una mesa, etcétera, pero en lo concreto no hay nada. Aquí lo concreto es que hay que desarrollar inteligencia policial y eso implica recursos, eso implica presupuesto. Pero ¿cuál es el problema? Los mismos ministros, o sea, la misma gente de los ministerios acusa que no tienen presupuesto y esto viene también de una decisión política del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces el propio gobierno se está autosaboteando porque no designa los recursos necesarios para enfrentar a la criminalidad. Pero por más que puedan tener reuniones, los ministros, las autoridades, al final el escenario va a seguir siendo lo mismo. Y ahí, si el propio Ministerio de Economía y Finanzas no da los recursos, el Congreso no aprueba la ampliación de presupuestos, por ejemplo, al final es más de lo mismo, la delincuencia va a crecer. Da la impresión que no se dan cuenta porque no es un gasto, sino que es una inversión. El Ministerio de Economía o el Ministro de Economía no percibe que invirtiendo en seguridad el país puede continuar creciendo. Bueno, lo que tiene que percibir esencialmente ahorita el ministro de Economía es que si no invierte en seguridad el país no solo no va a crecer, sino se va a ir al piso, porque al final vamos a entregar el país a las manos de las economías ilegales, que no solo no aportan al desarrollo económico interno, sino que además generan zozobra, cierran los negocios. Miren, en Piura, con la cantidad de negocios que han cerrado, y en otros lugares del país, en el cono norte, por ejemplo, los bodegueros están
muy alarmados por lo que está aconteciendo y el empresariado formal está altamente alarmado. Esta situación a lo que va a derivar es que la poca formalidad que existe se termine reduciendo a su mínima expresión, y eso va a ser responsabilidad política del gobierno por no tomar las cartas en el asunto, y ahí hay que hacer un llamado concreto al señor ministro del Interior, a la señora presidenta de la República, al ministro de Economía. ¿Qué están esperando para que empiecen a tomar acción concreta? Economía para que designe el presupuesto, Interior para que implemente las acciones tácticas y la inteligencia para ubicar a los cabecillas a estas organizaciones criminales y caerles encima. Pero también la presidenta de la República es quien se supone tiene la decisión, el mando sobre estas instituciones, y lamentablemente no se está viendo cambios, y esto nos trae al sector construcción una problemática que está creciendo también, porque estas bandas criminales que extorsionan ahora el transporte público, que extorsionan a las bodegas, que están vinculadas con la minería ilegal en muchas regiones del país, están buscando tomar el control de las obras de construcción civil. Y ahí, como lo hemos denunciado también en este mismo set hace varias semanas, están asesinando a todo aquel que se opone, empresarios, dirigentes sindicales, profesionales. Y esto está generando al menos que ante la inacción, y lo quiero categorizar así, ante la inacción de las autoridades, los trabajadores en construcción civil, al igual que lo están haciendo los transportistas, estamos tomando una acción de lucha, de concientización, sensibilización, denuncia y llamado a la acción por parte de las autoridades. Bien. Ahora, uno dice, en estos tiempos lo que se necesita es lo que significaba el Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, de Vladimiro Montesinos, pero no por Vladimiro Montesinos, sino porque había inteligencia, o sea, gente especializada. Ahora existe la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia, y uno se pregunta ¿para qué sirve? Existe la inteligencia de la Fuerza Armada, existe la inteligencia de la policía, y usted decía hace unos instantes, es un tema de inteligencia, o sea, buscar, ver la raíz del problema. Son organizaciones criminales, hay que ir a las cabezas, y para eso hay que estudiar, trabajar, investigar. Definitivamente, esto tiene mucho que ver, reitero, con el tema de la decisión y la voluntad política por parte de las autoridades. Si revisamos en la plataforma del Estado que señala cuánto se invierte en los ministerios, por ejemplo, vamos a ver que la DINI o los aparatos de inteligencia en el país están recibiendo cada vez más recursos. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿a dónde se dirige esta inteligencia en todo caso? Parece que no está yendo hacia la investigación sobre la delincuencia, y tal parece, por lo que acontece en la coyuntura política, que más bien se estaría dirigiendo a perseguir opositores, entre otras cosas, lo cual creemos es lamentable porque el país se está desangrando. Hay una coyuntura que urge atender. No estamos hablando solo de protestas sociales, no estamos hablando de posturas políticas, estamos hablando que la delincuencia está tomando el control del país, y ni el Congreso y ni el gobierno parecen estar en la intención de poder corregir. Y por eso aquí quiero cerrar esto en el llamado que estamos haciendo desde Construcción Civil. La Federación de Trabajadores en Construcción Civil está convocando para este 24 de octubre a una movilización nacional contra la delincuencia y por la paz. No estamos solos en esta convocatoria. Trabajadores, profesionales, empresarios del sector construcción y de otras actividades económicas estamos coincidiendo en el llamado, en este jalado de orejas a las autoridades para que cumplan su rol y para que piensen principalmente en los grandes problemas que les afectan al país. Aquí un llamado al ministro del Interior. Ya usted se ha comprometido en reiteradas ocasiones a capturar a estas bandas criminales que están asesinando dirigentes sindicales, y hasta ahora no hay novedad al respecto. Exhortamos a que pueda dar informe de lo que se ha avanzado. Caso contrario, nos estará dando a entender a los trabajadores de la construcción y a la ciudadanía que no tiene interés frente a este flagelo que, como hemos visto, ya se está extendiendo a diversos sectores de la economía y está impactando, como el paro que se está viendo ahora, en la posibilidad de los trabajadores de poder desarrollar sus labores. Es un impacto nacional al país, pero es responsabilidad política de quienes no hacen nada, y ahí la autoridad tiene que decir qué está haciendo. Brevemente, ¿podríamos saber quiénes van a participar en esta movilización aparte de la Federación y cuál sería la ruta?
Hay un comité que se ha articulado, un comité contra la delincuencia y por la paz. Ya iremos informando en el transcurso de estos días de qué manera se compone las alianzas, ¿no? Las demás instituciones que participan de esta movilización, pero esencialmente en su gran mayoría se compone de trabajadores en construcción civil. Y aquí con esto decimos a la Presidenta de la República, los trabajadores de la construcción estamos concentrándonos en diversos puntos para demandar acción. Lo venimos haciendo desde abril en Arequipa, una movilización masiva. En Cusco lo hicimos el 20 de agosto con la Plaza del Cusco llena. Vamos en Lima a concentrarnos también y a tener una plaza llena también, y así va a ser en todo el Perú. Pero va a depender de las autoridades del gobierno central tomar decisión. O está con la ciudadanía, con el pueblo, con los trabajadores, con las empresas, en favor del desarrollo, y por eso va a determinar acciones para capturar a los delincuentes, o está en contra de todo el Perú y se van a seguir haciendo a un costado mientras que el Perú se desangra. César, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Vamos de inmediato a la pausa. En Pulso Laboral regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos aquí en Pulso Laboral. Estamos ahora en conversación con Jorge Peña. Como ustedes saben, él es secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de la Nación, cuyos trabajadores están ya por desarrollar más adelante en este año una huelga nacional indefinida. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Tenga usted buenos días. Cuéntenos, ¿cuál es la razón de este acto de protesta, de esta huelga indefinida que está en ciernes? Muy buenos días, Rodolfo. En primer lugar, recibe el saludo de la coalición sindical Sudban-Sinatban, que agrupa a los dos sindicatos más importantes en el Banco de la Nación. Juntos, nuestros sindicatos somos el 80% de los trabajadores y estamos en coalición justamente para defender nuestros derechos laborales. El día de hoy tenemos una importante reunión. Los trabajadores a nivel nacional vamos a reunirnos vía la plataforma Zoom para acordar la fecha de paro. Ya nuestras bases a nivel nacional han realizado sus asambleas, los trabajadores han firmado ya los acuerdos de paro. Por eso esta medida de fuerza es inminente. Solamente falta Jorge, ¿me escucha? Fijar la fecha más adecuada. Sí, Jorge, se apagó un ratito digamos, el contacto con usted cuando yo estaba haciendo el remate. Yo le quería preguntar lo siguiente, Jorge. Esta paralización, esta huelga indefinida, cuya fecha todavía no está establecida, pero va a ser en este año y en el mes de octubre, entiendo. ¿Qué lo motiva? ¿Cuáles son las razones? Díganos 2 o 3 puntos fundamentales que motivan esta acción de protesta. Los principales motivos es que desde hace 8 años no tenemos incrementos de sueldo. El banco ha puesto diversos pretextos para no otorgar los aumentos
y estamos en estas condiciones y hemos perdido el 50% de nuestra capacidad adquisitiva. Estamos también luchando porque haya una nueva escala salarial. Este es uno de los pretextos que pone el banco y FONAFE para negarnos el aumento. Y ya desde hace 5 o 6 años también venimos pugnando porque... Bueno, otra vez estamos perdiendo el contacto. Aprueben esta escala Sí. salarial. Sí, Sí, últimamente estábamos esta escala el tema salarial. Sí, últimamente la escala ha sido modificada solamente para favorecer a los gerentes que se han otorgado un aumento de hasta 3.000 soles. También solicitamos que haya el cuadro de asignación de personal para todos los trabajadores. Hay un montón, casi 800 trabajadores que no están dentro del cuadro de personal, prácticamente como si fuera personal fantasma, pero que viene elaborando desde hace muchos años, y a ellos no se les puede Bien, la huelga sería en el mes considerar de octubre. aumento, no se les puede considerar así, que los trabajadores deben de tener. Esto es lo que motiva nuestra paralización. También queremos que, al igual que otros sectores, tengamos un bono alimentario que nosotros no percibimos. Estos son los principales factores que nos llevan a esta medida de fuerza. Correcto. Le preguntaba si, aun cuando no hay fecha, ¿está previsto que sea la huelga indefinida el próximo mes de octubre o eso tampoco se sabe aún? No, sí, ya los acuerdos de la base ya están tomados. Solamente vamos a fijar la fecha y creo que con toda seguridad debe ser en el mes de octubre. Correcto. ¿Qué significa, para los televidentes, para que lo entiendan, qué significa una huelga indefinida de trabajadores del Banco de la Nación? ¿Cómo se refleja eso en el día a día? Bueno, lamentamos que los usuarios tengan, aparte de la paralización de los transportes y aparte de muchas paralizaciones, tengan que también tener una paralización en el Banco de la Nación, que es una empresa rentable, que es una empresa que puede solventar tranquilamente el incremento de sueldo de sus trabajadores, pero que por razones burocráticas no se dan. Simplemente dicen, no está presupuestado y no te damos aumento. Pero sí hay plata. Sí hay plata para darles, pero como no está presupuestado, no les damos aumento. Y esto viene postergándose año tras año. Pues ya los trabajadores estamos cansados. Ya los trabajadores hemos dicho, basta ya, no soportamos más. Y la huelga va a ir este mes de octubre. La huelga va a ir este mes de octubre. Correcto. Entonces, no va a haber agencias, digamos, abiertas cuando se inicie la huelga indefinida. No va a haber atención al público, no solamente a nivel de Lima, sino a nivel nacional. Seguramente que no van a haber agencias, no van a haber cajeros, no va a haber agentes que estén funcionando. Porque cuando los trabajadores paralizamos, no hay quien abastezca los cajeros, no hay quien haga los cuadres con los agentes, y creemos de que se va a generar un gran problema financiero, pero esto no es culpa de los trabajadores, esto es responsabilidad neta de los funcionarios del Banco de la Nación y de la empresa FONAFE, que viene negando la nueva escala salarial, que viene negando el cuadro de asignación de personal. Muy bien, a propósito del FONAFE, ustedes dirían, y con esto ya estamos terminando la entrevista, ustedes dirían que la razón fundamental del desentendimiento respecto de los reclamos de los trabajadores es por la falta de sensibilidad del directorio del Banco de la Nación, ¿o es FONAFE el problema? Bueno, los responsables son los dos, tanto FONAFE como el banco. Es no solamente insensibilidad, porque ellos sí se han otorgado aumentos. Ellos, los gerentes, sí se han incrementado hasta 3.000 soles su sueldo. Sin embargo, para los trabajadores no hay nada.
para los trabajadores. Dicen, sí, tenemos utilidades, pero no podemos darle aumento. Realmente esto lo repite y esto exacerba a los trabajadores y estamos dispuestos pues ahora a salir a la huelga de manera fuerte y contundente. Muy bien. ¿Cuánto gana, si es que usted maneja la información, el presidente del directorio del Banco de la Nación actualmente? 30.000 soles. ¿Y cuánto es lo que ganan los directivos, los miembros del directorio, cuyo presidente es el señor, ¿cómo se llama el presidente del Banco de la Nación? Juan Carlos Galfrey. Juan Carlos Galfrey. ¿Cómo o cuánto ganan sus directivos? Los directivos, los miembros del directorio ganan 2.500 soles más o menos por sesión. ¿Cuántas sesiones son al mes? Hasta 6 sesiones, tengo entendido, al mes. O sea, esos 2.500 hay que multiplicarlos por 6. Así es. Así es. Correcto. Y los gerentes se han incrementado el sueldo en 3.000 soles y ahora cada gerente puede ganar o podría ganar hasta 22.000 soles. ¿Y cuántos gerentes hay en el Banco de la Nación? Estoy hablando a nivel nacional, más o menos. A nivel nacional, a ver, a nivel nacional nosotros tenemos aproximadamente unos 16, 18 gerentes. Gerentes, estamos hablando, gerentes de áreas de departamento. Los niveles más abajo, subgerentes, hay otra cantidad cercana a los 50. Listo. Jorge, ha sido muy amable, muchas gracias y estaremos pendientes de una posible solución antes que se dé esta huelga indefinida.